Hola a todos, mi nombre es Damián González. Soy investigador doctoral en el Instituto Max Planck para la Historia del Derecho Europeo. Actualmente me encuentro desarrollando mi investigación doctoral que se titula La producción del paisaje colonial en el Valle Bajo del río Chillón durante el cacicazgo de Hernando Nacara entre 1570 y 1606. Este video es para presentarles una breve introducción a mi investigación. Para ello, este video se va a dividir en 5 partes, las cuales responden a las siguientes preguntas. Número 1, ¿cuál es mi pregunta de investigación? Número 2, ¿cuál es el método que estoy utilizando? Número 3, ¿cuáles son mis hallazgos hasta ahora? Número 4, ¿cuál es la relevancia de mi investigación? Y número 5, ¿cuál es la contribución al estado del arte hasta ahora? Veamos. Número 1. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Mi pregunta general de investigación es: ¿cómo se produjo el paisaje colonial del Valle Bajo del río Chillón durante el curacazgo de Hernando Nacara? Para comprender esta pregunta en su totalidad, debemos presentar dos aspectos. En primer lugar, ¿de quién y dónde estamos hablando? Hernando Nacara fue un cacique de la etnia de los Coyique que vivió, según las fuentes, entre 1548 y 1606. Asumió como cacique a la muerte de su padre en 1570 y a partir de ese momento fue un testigo de excepción de la transformación de esa parte del valle del río Chillón, que a través de los procesos de reducción de indios en la década de los 70 del siglo XVI y las composiciones de tierras a partir de los años 90 del mismo siglo, pasó de ser un valle de apropiación eminentemente indígena a ser un valle que se rigió bajo el sistema de haciendas pertenecientes a españoles, situación que, cabe recordar, subsistió hasta mediados del siglo XX. El valle que me encuentro estudiando se ubica en la costa central del Perú. El río Chillón se encuentra hacia el norte del valle del río Rímac. La parte baja del valle se ubica entre los 0 y los 600 metros sobre el nivel del mar. Esta zona, al momento de la llegada de los españoles, estaba habitada por las etnias Coyique, Huancayos, Caraballos, Sevillay y Chuquitanta. Hernando Nacara fue el cacique de los Coyique a partir de 1570. En segundo lugar, considero el paisaje como una categoría dinámica, es decir, un proceso por el cual el espacio material se configura y transforma a través de las acciones de los agentes que lo habitan. En la perspectiva espacial, el paisaje es el medio natural compuesto no solamente por la tierra, sino también por los recursos hídricos. Tratándose de un valle, considero que estos dos elementos están en permanente conexión. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación será mostrar cómo la interacción del cacique Nacara con los demás habitantes de esta zona produjo el paisaje del Valle Bajo del río Chillón a finales del siglo XVI, enfrentando las dificultades inherentes a la temprana dominación colonial, como por ejemplo los despojos de tierras, la catástrofe demográfica, la reducción general de indios, las composiciones de tierra y las peticiones de mercedes de tierra. Número 2. ¿Cuál es el método que estoy utilizando? Para centrarnos en la metodología, primero explicaré cuáles son las fuentes que estoy trabajando. Básicamente me centro en material recabado en los archivos como el Archivo General de Indias y los archivos locales de Lima. Mis fuentes son juicios donde intervino el cacique Nacara, sea como parte de un proceso o como testigo, y documentos elaborados durante las visitas en las que haya participado este cacique o los indios Coyique. Ahora, pasando a lo propiamente metodológico, la información que se busca en los documentos son de 3 tipos. 1. Datos sobre el entorno material en el cual se asentó el cacique Nacara con su pueblo. 2. Registro de la actividad del cacique, tanto de carácter personal como los propios de su posición. 3. Los discursos empleados por el cacique en sus diferentes acciones, es decir, sus construcciones narrativas. Analizando las narraciones será posible identificar el conocimiento que se encuentra inmerso. Y analizando las prácticas será posible determinar los conocimientos que se reflejan a través de su performance, como en los casos, por ejemplo, de las tomas de posesión o los deslindes. En suma, los documentos proporcionan la información necesaria para reconstruir la forma en que la actividad e interacción de Hernando Nacara con otros actores coloniales produjo el paisaje del Valle Bajo del río Chillón. 3. ¿Cuáles son mis hallazgos hasta ahora? En principio, el caso bajo estudio es una muestra local de un proceso global.
La transformación del paisaje en el Valle Bajo del río Chillón es un ejemplo de cómo los conocimientos normativos se pueden producir localmente tomando en cuenta el devenir de los procesos sociales. En segundo lugar, ¿cómo opera la producción del paisaje? Los paisajes se producen, reproducen y se transforman a través de acciones generadas por la interacción de los actores que los habitan. Estas acciones no son espontáneas, pues se encuentran sustentadas en saberes normativos. Estos saberes normativos se encuentran dentro de los discursos que son incluidos, expresados y validados tanto a nivel judicial como administrativo, incluso en el ámbito privado a través de contratos y testamentos. Estos se materializan en acciones concretas como por ejemplo deslindes de tierras, tomas de posesión, mediciones y demarcaciones. Se tratan entonces de actos materiales que producen el paisaje. En ese sentido, ¿qué nos muestra el caso de Nacara y los indios Coyique? Nacara es un ejemplo de la acción de un cacique en el contexto del desastre demográfico. En cerca de 35 años, entre 1535 y 1570, la etnia Coyique pasó de ser integrada aproximadamente por 600 personas a tener solo entre 4 a 8 habitantes según los registros. Esto, al mismo tiempo, ocasionó que extensiones de tierra y los canales o acequias que las regaban se echaran a perder por falta de uso. Ese fue el escenario donde se inició una serie de disputas y negociaciones sobre la categorización del paisaje. El objetivo era el control de esas partes del valle, lo que implicaba reubicación y desplazamientos de la población indígena y cambios en el paisaje. Por un lado, el cacique Nacara buscó que las tierras sean declaradas como suyas o del pueblo Coyique, lo cual en la práctica implicaba que también se encontrarían bajo su administración. Por el otro lado, los españoles buscaban que se declaren vacas abandonadas o en desuso, para que sean factibles de ser otorgadas en merced. En términos sencillos, dependiendo de quién se quedaba con las extensiones de tierra y agua, se ejercían los actos que materializarían la reconstitución del espacio, configurando de esta manera la vida en ese espacio y sus posibilidades. 4. ¿Cuál es la relevancia de mi investigación? Esta parte viene relacionada directamente con la siguiente, por lo cual estos segundos servirán como una introducción para la pregunta que sigue. Aunque ya hay varios trabajos en la historiografía sobre el uso de la tierra en el Perú colonial del siglo XVI, este trabajo busca proporcionar una perspectiva sobre cómo la materialidad del espacio geográfico cambia por el impacto de las relaciones entre los indios y los españoles. Esto se refleja en las formas de uso de la tierra y los recursos hídricos. También se busca proporcionar un enfoque localizado del uso de los conocimientos normativos por parte de la población indígena durante un proceso global de cambio en el temprano virreinato del Perú. Por último, da una nueva pauta a la investigación del Valle Bajo del río Chillón, que aún al día de hoy no ha sido investigado a fondo, con muchas preguntas aún por resolver. 5. ¿Cuál es la contribución al estado del arte hasta ahora? La literatura publicada sobre la producción del espacio y su relación con el colonialismo y el derecho ha sido abundante. Cabe resaltar que los estudios en perspectiva de la producción del espacio tienen su origen en la obra de Henri Lefebvre, justamente titulada La producción del espacio. En este libro, el autor sostiene que el poder se ejerce controlando la construcción, la percepción y la experiencia del espacio. Entonces, en ese sentido, los paisajes dejan de ser una suerte de pinturas estáticas para ser considerados construcciones sociales. A partir de esta perspectiva podemos agrupar las publicaciones en tres grupos. En primer lugar, desde la perspectiva de Law and Geography, los autores se plantean el problema de la manera en que el derecho, como tecnología de poder, influye en la producción de los espacios. En esta perspectiva tenemos los trabajos de Nicholas Blumley, Robert Delaney. Desde la antropología jurídica, los trabajos de los esposos Wenda Beckman son muy ilustrativos. En segundo lugar, desde el campo de la geografía, los autores se enfocan en la materialidad del espacio natural y cómo la interacción humana genera cambios en estos. Los trabajos de Andrew Sluiter y Heidi Scott plantean un vacío interesante en esta literatura, cómo una situación colonial influye en la producción del espacio. Desde la historia y la arqueología, un trabajo muy influyente es el de Adam Smith, para quien las representaciones del espacio son producto de la intervención del poder político.
que tiene un efecto en la forma en la que los espacios son entendidos por los sujetos. Luego de lo dicho, considero que hace falta un trabajo que resalte la importancia de los saberes normativos en la producción del espacio en el contexto colonial andino, es decir, integrar la perspectiva histórica al problema del derecho y la materialidad del espacio. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que este video haya cumplido con la tarea de introducirlos a mi investigación. Evidentemente quedo atento a todas sus dudas. ¡Hasta pronto!